Me acompaña entonces mi colega, mi estimado Ítalo Morales. Muchas gracias por estar aquí compartiendo conmigo y con mi audiencia. Y bueno, vamos a arrancar por la pregunta que siempre hago, la clásica de, para la gente que tal vez no tiene el placer de conocerte aún, ¿por qué no nos cuentas quién eres, dónde vives, a qué te dedicas? Perfecto. Bueno, mi nombre es Italo Morales y me dedico a enseñar. Yo soy profesor de programación web. Eso es lo que ejerzo. Vivo en Quito, Ecuador, y soy originario de Valencia, Venezuela. Tengo en Ecuador aproximadamente cerca de 6 años. Pues qué bárbaro, no sabía que eras de Venezuela, pensé que... De hecho, creí que estabas en Perú, pero bueno, parece que, bueno, vaya, qué bueno. Cuéntanos un poco, por ahí, ¿cómo fue que te iniciaste en el tema de la programación? Bueno, yo creo que todos comenzamos haciendo un curso de reparación de computadoras, ¿no? Todos, creo que ese es el elemento común, pero luego después de eso yo empecé a estudiar es telecomunicaciones y de hecho ejercí instalando puntos, cuarto de equipos, normas y estándares de cableado estructurado, pero digamos que poco a poco empezaron como a llamarme la atención el mundo de la programación web. Entonces, a partir de allí, comencé a estudiar y especializarme, digamos, en el mundo de páginas web, pero no PHP, sino otra tecnología, en este caso Flash. Antes de Flash estuve trabajando con Visual Basic. Me dolió cuando Visual Basic 6 ya, ya no se pudo utilizar, principalmente porque una de las necesidades que yo comencé a conseguir, o sea, fíjate esto, yo estaba en el mundo de telecomunicaciones y siempre tuve la curiosidad de crear un sistema en red. Es decir, tú tienes un servidor y allí puedes ver todas las operaciones, pero diferentes computadoras se pueden conectar, pueden facturar, etcétera. Yo siempre tuve esa curiosidad y con Visual Basic logré hacer algunas cosas, pero luego descubrí que el mundo de las páginas web pues lo permitía de una manera muy fácil. Entonces allí comienza más o menos este mundo. Vaya. Ok, y que, bueno, se me ocurren varias preguntas, ¿no? Primero que nada, por ahí, viniendo del mundo Visual Basic, yo también tuve mi breve paso por ese mundillo, pero pensaba por ahí qué te llevó tal vez a inclinarte hacia el lado PHP o las tecnologías de código abierto y no más a continuar por la línea de Microsoft con tal vez C Sharp o mismo Visual Basic .NET. Bueno, yo sí comencé, o sea, yo era usuario 1000% de Microsoft. Lo que sucede es que cuando sale Visual Basic 6, como que fue un espacio muy complicado. El mundo de .NET fue un tramo que no recuerdo si fueron meses o un par de años, donde no se definía muy bien lo que se quería conseguir allí. Y estuve rodeado de muchos amigos que usaban Linux. Entonces siempre estaba como que, oye, software libre, tenemos cabello largo, somos hippie. Entonces, pero sin embargo yo no arranqué, digamos, trabajando con PHP de manera directa. Yo empecé en Flash. Lo que pasa es que Flash tenía una forma muy sencilla de hacer las animaciones, de crear código bien interesante, pero para enviar correos electrónicos desde un formulario de contacto fue cuando escribí mi primera línea con PHP, un contact.php que recibía allí todos los datos y enviaba un correo electrónico. Entonces, poco a poco me fui interesando porque empecé a leer que PHP era el lenguaje que se casaba con MySQL, entonces ellos dos nos ayudarían a conectarnos a base de datos, a listar, a editar. Entonces fui dejando de un lado a Flash y me fui metiendo a PHP. En esa época estuvo bien famoso el tema de CSS, entonces yo veía que ahí tenía todo. Y esa fue que fue por casualidad. De hecho, yo estaba en un grupo, con un grupo de amigos que queríamos hacer una plataforma de enseñanza y teníamos demasiadas dudas, porque si íbamos a una librería, por ejemplo, nos encontrábamos con libros que en ese entonces eran novedades. JavaScript, que evolucionó. Ajax, que era la nueva forma de hacer las cosas. PHP, MySQL, después salía Oracle. Entonces nosotros nos vimos sobre un mundo de posibilidades hace muchos años, por supuesto, y creo que lo que fue más sencillo de abordar y de conseguir vender algo fue, por supuesto, con PHP.
Mm. Más o menos, ¿te acordás cuál sería la versión en la que arrancaste de PHP? Sí, o sea, en ese caso, versión 5, pero trabajando como si fuese versión 4, porque yo en ese entonces que empecé no sabía ni siquiera el mundo de las versiones. Y cuando vi que salió la versión estable de PHP 5, yo no entendía ni siquiera que era estable en ese entonces. Entonces, fue, fue poco a poco el tema de evolucionar. Y yo aprendí, digamos, la teoría y todo el tema de la programación orientada a objetos un poquito con .NET y ya cuando PHP 5 estuvo pues estable. Bien, 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 bien. Buenísimo. Y dime, bueno, no sé si eso que comentabas del formulario de contacto lo dirías que lo clasificarías como tu primer proyecto, pero tal vez, no sé, algún otro del que recuerdes con cariño, ¿no? El primer proyecto hecho con PHP. Bueno, un proyecto profesional que recuerdo con mucho cariño fue uno que fue un CMS. Sabes, estaba famoso WordPress. En esa época yo creería que era 2012, 2013. No recuerdo bien el año, finales 2013, principio 2014, por allí. Y estaba la posibilidad de que uno se ganara la vida vendiendo páginas web. Entonces yo quería crear una empresa, un emprendimiento para vender páginas. Y existía, por supuesto, la opción de WordPress, pero yo no concebía la idea de que uno se descargue WordPress, descargue una plantilla y venda eso. En ese entonces era impensable. Digamos que en el entorno que yo me movía era como más bien estafar, oye, no estás programando, te estás descargando algo y lo estás implementando. O sea, pasamos por todo eso. Y desarrollamos un proyecto, un CMS, que tenía algo muy sencillo, la tabla páginas, la tabla servicios, em, sabes, una serie de cositas como que estándares y siempre vendíamos una página web en el mismo precio porque lo que vendíamos era ese proyecto y la idea era, mira, te lo diseñamos súper rápido porque ya está construido Ujú. y tú puedes hacer tus propias ediciones porque en ese entonces existía la posibilidad de que el programador se casara con el cliente y si quieres editar el logo, por ejemplo, me llamas, yo te hago la actualización. Entonces, yo lo veía en ese entonces como amarrarse. Yo quiero ser independiente, entonces lo que hago es venderte el software y ese es el que recuerdo con más cariño. Tenía el nombre de mi web y lo que hacíamos era vender el servicio de hosting, instalar el proyecto, personalizarlo y ese era su sistema. Bárbaro. Y cuando dices lo hacíamos, ¿con quién estaba, a qué te refieres? ¿Estabas tú y quién más? Sí, en esa época era un equipo de 7 personas, había Ah, contador, había vendedor, habían chicas que diseñaban, estaba yo como programador. Entonces, era mi empresita, mi proyecto, mi primer emprendimiento, que nos fue bastante bien. Allí tuvimos cerca de 200 clientes activos. Ese ah, proyecto se hizo en PHP puro, después se hizo en Coordinator ok. y después de eso, en el 2014 se pasó a Laravel. De hecho, yo quería lanzar en el canal cómo con Laravel podemos hacer un proyecto así para que la gente pueda desarrollar sus emprendimientos. Solo que está en pausa. Tengo demasiadas cosas para implementar en el canal, Y pero sí lo voy a lanzar para que sea como que un proyecto bien interesante. buenísimo, buenísimo. Y dime, o sea, está bien, esto la pregunta que venía en realidad es si el proyecto sigue vivo, y entiendo que sí, que sigue vivo, efectivamente. Con por ahí Sí, una lo que sucede es actualización. que cuando yo me voy del país, yo en realidad lo que hice fue conversar con mi socio y eso quedó a manos de él. Entonces, hoy día la empresa vende sistemas en WordPress. Bueno, no hay que, no es para avergonzarse tampoco. No, pero me da risa. Es como la idea de, oye, yo empecé haciendo las cosas desde cero para no usar WordPress. Pero es que también ahí existe una realidad muy puntual. O sea, es más fácil que una persona aprenda a trabajar con WordPress descargando plantillas, instalando plugins, que desarrollar todo lo que yo hice. Ujú. Entonces, en ese caso, o sea, un programador, por supuesto, va a cobrar más. Yo entiendo que la filosofía es esa. En cambio, cualquier persona, siguiendo la documentación, puede aprender, por supuesto, WordPress. Yo creo que lo que necesita allí es saber de cPanel
saber los servicios de instalación. Pero no es que me avergüence, yo también uso WordPress de manera directa cuando quiero terminar un proyecto rápido, un proyecto que es sencillo. Lo he usado, de hecho, hace poco, sino que me da risa la ironía. ¿Cómo Sí, comenzó el sí. proyecto? Evita usar WordPress. ¿Y cómo, cómo terminó? Bueno, con WordPress. Mm, claro. Bueno, eso por ahí pienso que es interesante lo que cuentas, pues es tal vez algo que nos pasa mucho a nosotros como técnicos, ¿no? Que uno dice, bueno, yo soy programador y lo que quiero es programar, y tal vez queda un poco de lado la necesidad real del cliente, que al final del día al cliente quiere su página y la tecnología con la que la hagas es casi que un tema tuyo. No, no sé si realmente te van a pagar más o te van a pagar menos por usar tecnología X o tecnología Y. Que pienso que tiene más que ver con eso, con resolver un problema de un cliente. Pero bueno, eso por ahí va un poco también más allá del tema que nos compete, que es el PHP, así que por ahí lo dejo para otra charla. Y bueno, a ver, este proyecto que me cuentas, entonces entiendo que le dedicaste, bueno, vaya, unos cuantos años ¿no? A estar de atrás y evolucionar y demás. Sí, correcto. O sea, ese proyecto estuvo a mi cargo hasta principios de 2015 porque yo salí de Venezuela a finales de 2015. Entonces, básicamente, mi labor de socio fue ser sincero, entregar el proyecto y entrenar a las personas para que continúen. Ya a partir de allí, cualquier decisión, pues es responsabilidad del equipo. Pero sí estuve a cargo de ese proyecto como desde mediados o principios de 2013 aproximadamente. Vale, vale. Ok, y cuéntame, ¿algún otro proyecto que consideres que haya sido realmente muy interesante, digamos, un proyecto del que estés orgulloso? Sí, correcto. Aquí en Ecuador fabriqué un sistema de encuestas para una empresa como que una red farmacéutica entera de todo el país. Supongo que en Argentina también hay una farmacia que se consigue en todos lados. Sí. Bueno, para esa farmacia súper famosa, yo fabriqué un sistema de encuestas que para mí era algo súper sencillo y rápido de fabricar, porque no entendía la magnitud. O sea, a mí me contrató un chico, o sea, a mí me contrató una empresa intermediaria que tenía el contacto con la farmacéutica esta súper grande. Entonces, yo les fabrico el sistema y luego empiezo a recibir llamadas precisamente para mejorar muchísimas cosas. Y es porque en más o menos una semana el sistema tenía miles de datos. ¿Por qué? Porque ellos hacían encuestas en sus locales y hacían encuestas en los aeropuertos. Entonces, lo que yo pensaba que era un trabajo de 20 días, realmente fue como de 6 meses. Wow. Y eso pues, primero por el cliente que es, y segundo, por todos los problemas que tuve que resolver. Otro que me hace sentir así súper orgulloso es un sistema que fabriqué para un broker de seguros también aquí en Ecuador, que también yo al ver que tenían, digamos, 50 empleados, 60 empleados y que tenía una cartera de clientes de unos 500 más o menos, yo decía, bueno, también algo sencillo, pero resulta que por ejemplo, el aeropuerto de Quito era directamente un cliente y aseguraba aviones, aseguraba empleados, aseguraba hijos de empleados, aseguraba los bienes de los empleados. En fin, empezaron a meter tanta data que, por ejemplo, me tocó fabricar un buscador así súper profesional, porque imagínate, yo no entendía la magnitud del proyecto y cuando hice un buscador que recorriera esos miles de datos, pues el usuario se quedaba esperando. Entonces, por ejemplo, el módulo buscador de ese proyecto a mí me encanta, y que es un proyecto que definitivamente trabaja con miles de información. O sea, más allá de cualquier cosa que te pueda contar, esos dos proyectos me enorgullecen muchísimo porque lo están utilizando muchísimas personas en Qué este bueno. momento. De hecho, del broker de seguros se fabricó una aplicación para diferentes dispositivos. Y resulta que yo tuve también que fabricar el API para que pueda consultar sus pólizas precisamente desde la aplicación. La aplicación la fabricó una empresa externa, pero también, o sea, la comunicación con otro equipo, los manuales, así es que te tienes que conectar a mi API, de repente el equipo se comunicaba conmigo y me decía, necesito los datos con este formato. Entonces fue bien interesante, ese proyecto sí fue de 3 años. Wow. Muy bueno, muy bueno. Ok. Me quedé pensando en el tema del buscador. ¿Lo hiciste con alguna tecnología
No sé, ¿usaste Solar, Elasticsearch, alguna de esas cosas? Sí, en este caso, inicialmente lo hice netamente con Laravel, Ujú, con los componentes que él proporciona. Luego, ya cuando empecé a ver que estaba colapsando, yo pasé como al segundo plano de seguir utilizando cosas nativas porque al estar utilizando herramientas externas, yo corría el riesgo de tal vez meterme en más problemas. ujú. Entonces, yo seguí implementando y lo que hice fue optimización sobre optimización, optimización sobre optimización, y eso ayudó a que eso funcionara bastante bien. Cuando ya el sistema estaba perfectamente configurado, lo que hice fue contratar el servicio de Algolia y conectarlo con el componente que incluye el Laravel, que se comunican bastante bien. Bien. Entonces, de hecho, a partir de allí, o sea, el paso número uno que yo implementé es, o sea, quiero resolver. Después me traigo una tecnología de estas que me va a ayudar a mejorar las cosas, porque el presentimiento que yo tenía era que si mi problema era de rendimiento, creo que esa herramienta no iba a funcionar nada bien porque la consulta la sigo mandando yo. Ujú. Bien, 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 bien. Buenísimo. Y a ver, la pregunta controvertida. Digamos que habiendo justamente hoy en día tantas opciones tecnológicas, ¿no? Existiendo, no sé, de pronto Python, Node.js, bueno, Java también, o qué sé yo, millones de otros lenguajes. ¿Qué te hace todavía elegir PHP? Lo que pasa que yo veo que PHP es la opción que me ha ayudado a mí a establecerme como profesional. Entonces, yo no te puedo decir que yo he ganado dinero con Python, por ejemplo. Aunque yo he trabajado en algunos equipos de forma pequeña, no son proyectos que yo digo, wow, con este proyecto compré una nueva Mac, con este proyecto hice grandes cosas. Sí he tenido cositas con Visual Basic, como te comenté, yo vendí un proyecto para una aduana escrito en Visual Basic, una aduana en Venezuela, en un puerto llamado Puerto Cabello, pero fue como pasar a través de la tecnología, no de una forma tan conectada. Los proyectos que hice, por ejemplo, en Flash con ActionScript 2 y luego 3, también fueron, una fue la página de mi papá que tiene una empresa en Venezuela y luego hacer muchos proyectos para compañeros de mi papá, entre ellos arquitectos, ingenieros, que yo les decía a través de la página web, puedes allí mostrar tus productos, etcétera, tus catálogos, todos ellos se basan en fotos para mostrar a sus clientes pues los proyectos anteriores. Pero de nuevo, esa tecnología no fue la que a mí me hizo sentirme profesional. En cambio, cuando paso a PHP, recuerda, oye, fabriqué mi CMS, tuve 200 clientes activos y yo he visto de cerca la evolución que ha tenido el lenguaje. De hecho, yo diría que pensaría en irme a otra tecnología de lleno cuando yo vea que el creador de Symfony también lo haga. O sea, yo sigo allí a mi mentor, en este caso Fabien, que no sé si se pronuncia así por cierto, es francés, entonces no sé si Fabien, no sé, O sea, yo digo pero está bien, pero también no sé si, sí, nunca lo tuve digamos que frente en con español es PHP, Fabián. pero Entonces yo confío mucho, de hecho él es una persona súper inteligente y profesional que usa Go, él usa Python, él usó en su momento Perl, entonces yo digamos que veo en él una persona a seguir. Cuando él recomiende que Go es la opción, yo, digamos, haré caso, ok. porque entiendo de verdad lo súper profesional que es. Y fíjate, muchas personas hablan, sabes, de las grandes tecnologías, pero yo veo que Symfony pone las cosas claras y nos ayuda precisamente a convertirnos en mejores profesionales. Entonces, la respuesta corta sería, PHP me ha hecho profesional, PHP me ha ayudado a ganarme la vida y yo como profesor voy a continuar enseñando PHP como para devolverle eso a la comunidad. Y también por el tema de sinceridad, yo no puedo decirle a una persona, por ejemplo, Mauro, si yo te enseño Python, te voy a ayudar a ser millonario. Primero porque no soy millonario y segundo porque no lo he conseguido utilizando Python. Entonces, si la herramienta que me ha ayudado es PHP, bueno, esa es la que voy a seguir promoviendo. Sin embargo, fíjate, hace unas horas yo publiqué en Twitter que nosotros tenemos que estar abiertos a aprender varios frameworks y a aprender varios lenguajes. De hecho, está en conversación unas personas conmigo para hacer un sistema
donde no hay PHP, solo hay JavaScript, hay Angular, hay C Sharp. Entonces yo envié mi presupuesto, envié mi cotización y si me aprueban no voy a desarrollar en PHP, pero es gracias precisamente a la experiencia que tengo y a la capacidad de adaptarme. Con esto lo que quiero decir para resumir todo esto, amo PHP, pero por supuesto, es decir, todo gira en torno a PHP, pero si me salen contratos donde me propongan C Sharp, obviamente yo lo evalúo y si me conviene, por supuesto, lo voy a aceptar. Está muy bien, está muy bien. Y ahora, bueno, te quería consultar justamente, por ella medio lo respondiste con esto último que comentaste, pero al comienzo de la entrevista dijiste que tu actividad es, tú enseñas PHP. Yo te quería, perdón, no sé si exclusivamente PHP, pero igualmente te quería consultar esto si estás también haciendo trabajos de desarrollo. Entiendo que sí, por lo que me acabas de decir, que también tomas proyectos de desarrollo. Pero tal vez eso, te defines como formador, ¿no? Sí. Sí, es que fíjate, a nivel académico, yo siempre he estado estudiando más en ser mejor profesor que en ser mejor programador, Mm. porque el tema de transmitir un conocimiento es complicado. Y, por ejemplo, en la época de pandemia yo hice varios diplomados, uno con la Universidad Benito Juárez de México, que tenía como título, digamos, eh, docencia virtual. Ujú. He hecho otras cosas en Venezuela, en Ecuador, donde también buscan enseñar a que uno forme formadores y otros cursos que donde uno forme estudiantes. Entonces, siempre me voy a definir como profesor porque desde el principio yo lo que he hecho es enseñar y de manera externa o de manera casual he estado trabajando pues con diferentes proyectos. En esto que te comentaba donde yo tenía mis CMS y vendía, obviamente ese era, digamos, la forma en que yo lograba ganar dinero, en la que lograba vivir de esto, pero los sábados yo estaba en un instituto que no era mío y me contrataban por hora de 9 a 4 de la tarde. Estuve también haciendo otras cosas donde yo iba martes y jueves y enseñaba, pero yo comencé a trabajar siempre enseñando. Todo fue de manera casual. ¿Sabes que comencé diciéndote que todos hacemos un curso de reparación de computadoras? Bueno, en ese instituto yo di clases de reparación de computadoras. Siempre fue así. Siempre cuando estuve estudiando telecomunicaciones, hubo semestres donde mi beca era por entrenar, por enseñar lógica de programación. Entonces el intercambio era ese, enseña lógica y la beca era una beca estudiantil, pero a cambio de servicios, cosas así. Bien. Siempre he enseñado. Entonces, bueno, antes mi biografía era programador, youtuber, Claro. conferencista, marketer, de todo, pero hoy día es simplemente profesor web. Y los proyectos, no sé si a ti te pasa, los proyectos son en su mayoría propuestos por personas que yo he enseñado en el pasado. Mm. Siempre como factor común. Por ejemplo, una empresa me contrató para una formación privada en Quito, de manera presencial, 32 horas de formación con X temas, ¿no? Y resulta que con el tiempo me contactan y me dicen si yo hago desarrollos para que los apoye precisamente en esa área. Entonces, el desarrollo que me salió es porque anteriormente fueron mis alumnos. En su mayoría ha sucedido eso. Qué bueno, buena experiencia esa. Pues bien, está muy bueno. Y a ver, ya que andamos por ahí en esto de los comienzos y demás, te consultaría, porque bueno, mucha de la gente que me sigue, que ve mi material y demás, son gente que tal vez está dando sus primeros pasos en esto de la promoción y específicamente en PHP. Así que tal vez alguien con tu experiencia, ¿qué le podrías aportar? Digamos, ¿qué consejo le darías a una persona que está recién empezando o incluso está todavía mirando de afuera, como decimos, ¿no? Queriendo arrancar, pero un poco dudando. Sí, vamos a explicarlo en diferentes niveles. Digamos, una persona que está en cero, ¿no? Pero siempre ha tenido como que su meta y su pasión para el tema de la programación, sabe qué significa, pero no sabe cómo empezar. Mi recomendación es precisamente comenzar, aunque suene polémico, con Laravel, porque em, yo he trabajado con PHP puro y te digo porque es polémico, porque las personas me dicen, ¿cómo recomiendas esa locura de usar un framework sin enseñarle programación? No sabe qué hacer, no va a saber cómo resolver las cosas.
Pero en este caso, el punto de vista que yo tengo es otro. El mundo de la programación es algo que desanima bastante. Y si tú entras con una herramienta que te ayuda, que te facilita las cosas, conexión a base de datos, visualización de datos, estructura de una tabla, oye, la motivación va a crecer al 1000%. Sí. Y después, poco a poco, Laravel te va a decir cuándo implementar un sistema de notificaciones, cuándo implementar un middleware. Entonces, middleware no es un concepto de Laravel. Middleware es un concepto de programación. De hecho, en las redes, en las telecomunicaciones, se puede utilizar un middleware. Mm. Y esas cositas, o sea, masticar las cosas despacio, te va a ayudar muchísimo a que desarrolles como que esa pasión por programar, porque desde el primer día vas a ver resultados. Mm. En cambio, si yo te digo, comienza con PHP desde cero, lógica de programación, bueno, ¿qué es un if? ¿Qué es un for? ¿Qué es un while? ¿Qué es un do while? Que no se usa mucho, pero está en el pensum allí. O de repente te digo, bueno, utilicemos Psein, ¿sabes? Se escribe Ujú. el sistema este para programar en español, pero ahí no logras hacer nada. Claro. Entonces, de hecho, yo tuve una experiencia hace muchos años estudiando programación. Eran 18 meses de programación. Y ya cuando yo iba por más de la mitad de la carrera, yo le pregunté a la profesora diciéndole, yo quiero hacer un Photoshop. ¿Cómo hago eso? Me dijo, hijo, tienes que estudiar muchísimo. Es verdad, esa parte es verdad. Pero tienes que hacer luego posgrados internacionales. Y es lo que a mí me causó como que mucho desánimo, ¿no? Porque Ujú. yo ya me veía haciendo un Photoshop a los 45 años. Obviamente todavía no puedo hacer un Photoshop, ¿no? Eso es otro mundo, eso es otra cosa. Pero, por ejemplo, yo sí puedo decir que ahora vivo de la programación y que ese consejo no fue tan bueno. Mm. Entonces, en resumidas cuentas, una persona que está desde cero, que está comenzando, empieza con algo que te permita ver resultados. Y por eso es el éxito del framework. Porque si yo te digo usa Python, tampoco vas a ver nada porque es como si estuvieses trabajando con PHP directamente. Y Mm. si te digo Django, yo lo he utilizado. No es sencillo iniciarse allí. O sea, tú ves una carpeta vacía, empiezas a colocar cosas, pero es difícil hacer cosas sencillas. Lo mismo que Node.js. O sea, cualquier proyecto que te complique las cosas para ti que estás comenzando, deberías colocarlo a un lado, en pause, para abordarlo en un futuro. Pero si tú te descargas Laravel y lo ejecutas, ya vas a ver una vista, cambias un texto y ves el cambio rápidamente. Ejecutas unas rutas y experimentas un 404, o sea, estatus, un 500 de manera intencional. Es decir, quiero que el sistema falle y lo haces fallar. Quiero que el sistema me arroje un 200, 203, etcétera. Todo eso lo puedes hacer utilizando este sistema. Entonces, ese es mi consejo. Mm. Laravel paso uno. Está bueno. Yo me quedé con la parte de la polémica, porque es una gran polémica. Bueno, yo usualmente tengo la visión un poco opuesta, ¿no? De tratar de sentar buenas bases para luego avanzar hacia cosas, como estas cosas me suena a veces como un, un diálogo de Bart Simpson, que era algo así como que decía que aprendemos karate para nunca usarlo. Y esta misma historia, ¿no? De que uno por ahí aprende un montón de cosas que después es cierto que en la práctica no las va a utilizar. Mi opinión es que eso ayuda a fijar los conocimientos y a comprender realmente bien lo que uno está haciendo. Sin embargo, sí te tomo el punto y creo que tienes mucha razón respecto al tema de la motivación. Creo que es un equilibrio difícil el que uno tiene que hacer siendo profe, porque mi visión, yo también, bueno, di clases mucho tiempo en una escuela secundaria donde enseñábamos programación y también en algunos institutos y demás, y por ahí en este afán de hacer la cosa súper práctica y súper directa y demás, creo que se pierde el tema de brindar herramientas al alumno para que cuando la herramienta que le enseñas hoy pase de moda, pues no tenga que volver digamos, a empezar de cero. Pero bueno, coincido en que es difícil porque, bueno, así funciona la gente, como que quien no ve un resultado muy inmediato tiende a frustrarse. Y bueno, sí, es un desafío que tenemos los que estamos en docencia de, bueno, mantener la motivación, en mi opinión, sin sacrificar, digamos, también la calidad de lo que estamos enseñando. Eh, Sí, es que bueno, se puede completar la idea de la siguiente forma. Es decir, por poner el ejemplo, ¿no? Tú comienzas con Laravel y de repente sale el concepto de que es un motor de plantilla. Entonces,
puedes documentarte acerca de eso. De repente te aparece Tweet, te aparece Blade, te aparecen diferentes allí tecnologías que puedes ver. Luego te aparece el concepto de ORM. Ah, ¿qué es ORM? Ah, ves que del Laravel se llama Eloquent, ves que existe Doctrine, ves que a partir de allí aparecen grandes cosas y que además puedes hacerlo desde cero con SQL. Entonces, fíjate que logrando cosas, no es que abandones, digamos, la documentación de PHP.net, sino que permitas como que te des la oportunidad de construir pequeñas cosas y en paralelo te vayas formando al respecto. Sí, De repente, sí, adelante. de repente, de repente creando un algoritmo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo de un código feo. Llegas a un método, pero resulta que si el parámetro es nulo, muestras una vista. Y si el parámetro trae información, exportas un Excel. Es un código horrible, ¿verdad? De varias líneas, pero lo escribiste y te encontraste con ese famoso if. Ah, ya entiendo su aplicación. Obviamente escribiste un código que funciona, pero que es un código con malas prácticas, pero lo experimentaste y viste en primera instancia cómo funciona esa estructura de código. Pero el tema es, digamos, aprender solamente PHP sin experimentar prácticas reales. En este caso, si yo explico directamente un if y el ejemplo que se me ocurre es, si llueve, entonces no salgo. Si no llueve, entonces salgo. Son ejemplos que obviamente no son muy didácticos, no hacen que la persona se pueda hacer la imagen de manera directa. Y yo voy a favor, digamos, de que tú puedas implementar. O sea, que cualquier clase que tomes conmigo sea 100% práctica y que sea muy cercana al mundo laboral. En la realidad, ¿no? Eso está muy bien, eso está muy bien, me parece que sí, que es un poco lo que está buscando la gente. Pero está bien, tiene que ver, bueno, probablemente con eso, con una cuestión de estilos de docencia y bueno, pues nada, a cada uno le va bien, supongo, con lo suyo. Pero bueno, quería consultarte también un poco más yendo a lo que sería tu día a día cuando te toca desarrollar un proyecto. eh, ¿Qué herramientas no pueden faltar en tu entorno de trabajo? Digamos que vamos a ponerlo de otro modo. Te compras una computadora nueva, llegas a tu casa y bueno, ¿qué es lo que tiene que estar sí o sí? Porque si no, no puedes trabajar. Sí, bueno, de hecho casualmente estoy haciendo como que un nuevo estudio. En YouTube estoy en pausa porque quiero hacer las cosas de otra forma. Digamos que estos años me han enseñado a entender a YouTube y si quiero tener éxito en la plataforma, pues debo cambiar algunas cositas. No sé si sea cierto, ¿no? Lo que voy a aplicar, pero al menos voy a estar haciendo las cosas de acuerdo al gusto de YouTube. Entonces, casualmente tengo una nueva máquina que compré la semana pasada y lo que no pudo faltar en esa máquina era Visual Studio Code. Este, precisamente, yo antes utilizaba Sublime, utilizaba PHP Store, em, pero yo estaba como que siempre buscando la herramienta que el alumno se pueda descargar de una manera muy fácil. Entonces, Visual Studio Code sería una, sería Google Chrome, también por lo mismo, o sea, yo no puedo hacer mis prácticas en Safari porque alguien me puede estar viendo desde Windows. Em, en este caso Git, en este caso el programa de grabación de pantallas, en este caso Composer, eh, un servidor, como estoy utilizando Mac, instalo Valet, que es una herramienta propia de Laravel, que te puede ayudar a correr cualquier sistema. PHP última versión, 8, no recuerdo creo que era 8.0. Este, y creo que por ahí voy. ¿Qué más me puede estar faltando? De hecho, o sea, cuando empiece, digamos, a desarrollar mi primera línea, allí me doy cuenta si está faltando algo. Pero no soy de instalar muchas cosas. Por ejemplo, el, el navegador no le instalo ningún tema, no inicio sesión, no permito que guarde cookies para que siempre la grabación no tenga ningún precedente. Ah, a nivel de base de datos, me instalo SQL Pro, utilizo quizás MariaDB, utilice en este caso. Eh, por ahí
No sé qué me puede estar faltando. Ah, está bien, está bien. Supongo que con esa, bueno, son bastantes de las que yo también utilizo y un poco la idea de esta pregunta es hacérsela también a todos los invitados como para que los que nos están viendo puedan ya darse una idea de, bueno, todas estas herramientas que han nombrado toda esta gente que trabaja con PHP, pues más vale tal vez darle una miradita y aprender a usarla, ¿no? A mí a veces me sorprende y lo veo mucho eso en gente que recién comienza que su, digamos, su toolkit, su set de herramientas es muy rudimentario. Es mucho de por ahí usar el Notepad, tal vez no conocen mucho de Composer o para qué puede servirles. Gente que tal vez no conoce lo que es también Git. Bueno, en fin, y siempre me parece interesante resaltar esto porque es lo que veo yo siempre como tal vez una pata bastante importante que noto que falta en los cursos de desarrollo de PHP, que es como que está todo el foco puesto en enseñar el lenguaje, lo cual es correcto, está bien, pero es un poco lo que vos decís, ¿no? De, después te faltan cosas que vas a necesitar en tu vida real. Así que me parece siempre interesante hacer un poco como de fuerza en ese sentido. Eh, y a ver, bueno, un poco también en esta línea, ¿cómo es lo que será tu workflow, digamos, de cómo llevas un proyecto desde desarrollo a producción? Usualmente, qué herramientas utilizas? Sí, bueno, en este caso utilizo GitHub de manera directa y siempre busco herramientas que me permitan hacer el deploy desde GitHub. Esa es lo que utilizo. Por ejemplo, yo conecto el servidor a la rama master Mm, y, y a veces hago que esto sea de manera automática, basado en algún cambio que se despliegue. Utilizo servidores de prueba y para ello utilizo otra rama, digamos la rama de desarrollo, cualquier, eh, cualquier nombre puede tener, pero eso me permite pues tener allí. ujú. Normalmente cuando el proyecto es abordado por mí, yo creo una rama por funcionalidad. Por ejemplo, módulo clientes, se terminó y funciona, la uno al develop. Rama usuarios, lo mismo, el mismo proceso. Estoy haciendo eso. Cuando soy contratado y participo en un equipo, hay personas que trabajan de esa forma y hay otros que trabajan donde la rama es la versión. Por ejemplo, versión B1.0, todos trabajamos allí y nos basamos solamente en commit sobre commit. Entonces, cada versión puede tener cerca de los 1000 commit, diferentes equipos, y esa es otra forma, digamos, que he experimentado, pues donde las personas se sienten más cómodos. Y nada, a mí me ha gustado más la que te he comentado porque yo veo que en GitHub tengo solamente dos ramas y en mi computadora puedo tener 15, no importa, pero hago que el servidor siempre esté bastante limpio. Eso se puede automatizar con Travis, con cualquier sistema que ayude a que cuando se detecte cualquier cambio, se haga el testing y se suba al servidor. Pero siempre digamos que mi núcleo es GitHub. Yo sé que está GitLab, que está Bitbucket, pero obviamente tengo cuenta allí, pero no lo uso con mucha frecuencia. Bien, bien. Y digamos, ahora por ahí, dentro del universo de PHP, nombraste hace un ratito a Fabian Potencier, que es el creador y fundador de Symfony. ¿Qué otras personas te parecen que son así como tus referentes? Sí, sabes que yo evalúo mucho eh, la evolución y la forma en que han resuelto problemas. Entonces, yo, por ejemplo, el creador del kernel de Linux, que sería Linus Torvalds, eh, el creador de PHP también, que, o sea, desarrolló PHP para tener un mejor currículum, para tener una mejor hoja de vida, y eso se ha convertido en un monstruo. Eso ha evolucionado y ha crecido muchísimo. Y Fabián, precisamente porque yo creería que gracias a el aporte que él ha dado al lenguaje, pues PHP ha logrado grandes cosas, se ha mantenido. Y es una persona que si no le gusta el estándar que existe en este momento, se molesta y lo crea. Lo mismo con Linus Torvalds, o sea, él resolvió un problema súper grave creando Git. O sea, él quería ver la forma de organizar sus proyectos y dijo, voy a crear Git. O sea, yo siento que ese es el nivel élite, donde tú te enfrentas a diferentes cosas y dices, no existe, la voy a crear. Yo veo eso como algo mágico. De hecho,
Richard Stallman, también tuvo un problema con una impresora y dijo, bueno, voy a crear los drivers. Entonces son cosas que cuando tú desarrollas, tú te das cuenta, o sea, wow, yo me pongo a desarrollar un driver y yo creería que pasaría muchos meses investigando para lograrlo. Entonces, el nivel que ellos tienen es otro, donde se ponen a desarrollar con la herramienta perfecta, con la configuración perfecta, con la instalación perfecta, y luego lo lanzan, funciona y todo está sobre la marcha. Entonces, en este caso, mis referentes serían pues ellos tres, a nivel de PHP, el creador Rasmus, el fundador de Symfony Fabián y el creador de Linux, que sería Linus Torvalds. A nivel empresarial, yo creería que Taylor Otwell también es un referente súper interesante. Él es un gran programador, pero es que su visión de negocio también es súper amplia. Él nos fidelizó a todos y saca productos y cada producto no recibe críticas. Todos amamos a los productos que lanzan, que se lanzan a partir del Laravel. Pienso que ese sería el núcleo de las personas que admiro a nivel de programación. Bien. Y bueno, justo de casualidad, ¿no? Pero nombraste toda gente que tal vez trabaja, no sé si vive, pero trabaja en inglés. ¿Alguien tal vez de la comunidad un poco más cercano a nosotros? Bueno, no tengo. Oye, eso sí me dio vergüenza. No se me viene a la mente. Yo, si después puedo aclararlo, por favor, pero no se me viene a la mente alguna persona de habla No hispana. hay problema, no era, no tenía la intención de hacer una pregunta capciosa, era más bien una reflexión que se me ocurrió en el momento. Ah, Tal bueno, vez, bueno, sí te puedo hablar de un profesor, ¿no? De habla hispana. Por ejemplo, cuando yo comencé, era raro visualizar que alguien mortal pueda fabricar videos prácticos, ¿no? Entonces, en este caso está el español Jesús Conde, que tiene su canal. Él empezó haciendo videos de 45 minutos súper eternos de PHP y MySQL. Yo estoy seguro que te los encontraste alguna vez por allí por internet, pero él sería uno. Está también otro español llamado Gonzalo Pasquín, también fabricaba tutoriales. En este caso, su fuerte es Photoshop. Y creo que ya dejó de hacerlo porque tenía videos de Photoshop viejísimos. Creo que Photoshop todavía le pertenecía a Macromedia. No estoy seguro, pero la forma de enseñar era bastante particular y a mí me gustaba. Está la otra persona, también español, que ahorita está bastante mayorcito, que era él tenía una página súper famosa que yo utilicé muchísimo cuando trabajé con Visual Basic 6, el Guille. Entonces, que hoy día tiene una página nueva llamada el Guille Mola. Entonces, ellos a nivel educativo son las personas, digamos, que de habla hispana me han inspirado, pues me bárbaro, salvé. buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, y a ver, un poquito, ya con esto voy cerrando también, pero cuéntame, ¿cómo te mantienes al tanto de todo lo que sucede en el mundo de PHP, ¿no? Creo que esto vale la aclaración también, gente que tal vez no lo sabe, pero PHP tiene una comunidad sumamente viva. Yo veo todos los días surgen herramientas nuevas y cosas nuevas, frameworks y demás. Y muchas veces se hace difícil, ¿no? El mantenerse informado y, bueno, pues, ¿cómo lo haces tú? Bueno, al principio era una constante persecución sobre diferentes cosas. O sea, Google ha sido mi principal herramienta. Buscaba la función y a partir de allí, clic sobre clic sobre clic sobre clic. Pero luego de que me he hecho un poco conocido en Internet, las mismas personas me comparten recursos. Entonces, de un tiempo para acá, yo creería que de un año y medio, cerca de los 2 años, yo me he enterado de muchas cosas gracias a que las personas me lo comparten a través del DM de Instagram o de Twitter. Son increíbles, o sea, me han compartido libros enteros, me han compartido enlaces, me han compartido noticias y a veces yo tengo que colocar esas cosas en favoritos porque son demasiadas para revisarlas luego. Entonces, hoy día es gracias a la comunidad que es más rápida que yo y me envía diferentes novedades. Qué bueno eso, la verdad, muy, muy interesante.
Bueno, no sé si me queda mucho más antes de la pregunta obligada. ¿Alguna cosa que quieras comentarle a los televidentes o a los YouTube videntes? Bueno, en este caso, yo creería que es algo muy importante definir qué se quiere ser, qué se quiere alcanzar y el objetivo que se quiere lograr. Yo a nivel de PHP he intentado construir para mi carrera profesional como un rascacielos, es decir, para mostrarme como alguien profesional y experto en esa área que enseña bastante bien y que ayuda a las personas a trabajar. Pero el consejo que doy es que fijen una meta como esa, pero no descuiden el alrededor. Es decir, a nivel de mostrarse al público, desarrollen esa imagen, esa habilidad, pero no dejen de aprender otras cosas, porque nosotros no debemos llamarnos, como lo comenté en Twitter, no debemos llamarnos programadores PHP, debemos llamarnos programadores para que cuando en el futuro nos salgan diferentes eventos, ya sea en Python, C Sharp, directamente en JavaScript, podamos, por supuesto, enfrentarlo. Entonces, enfócate en un lenguaje, pero no descuides otras cositas. Aprende, pues, en paralelo experimenta, básicamente. Desarrolla esa capacidad de adaptarte. Y como profesor, básicamente lo que le recomiendo a a las personas es, siempre practica porque una gran competencia se desarrolla practicando. Excelente, genial. Bueno, ahora sí, entonces por último, cuéntame cómo puede saber la gente más sobre vos, dónde te pueden encontrar. Súper sencillo. Ítalo Morales F en Twitter, en Instagram, en las diferentes redes sociales. Colocas eso en YouTube y también te aparece, por supuesto, el acceso a YouTube. Y hablando de YouTube, pues muchas gracias de verdad por tu invitación. Yo siempre voy a estar dispuesto a apoyar, así sea, sabes, con la mitad de un granito de arena, porque nosotros necesitamos apoyarnos precisamente para crecer, para que nuestro proyecto educativo, pues, tenga mayor nombre. Tú eres profesor, yo también, y en este caso nosotros necesitamos es apoyarnos, no que exista cierta rivalidad, ya sea Symfony, Laravel, profesor, sino que más bien unamos fuerza, creemos diferentes eventos, hagamos este tipo de cosas y siempre que tengas la necesidad, pues nos comunicamos, hacemos cualquier cosa y siempre estamos pues evolucionando y aportando a la comunidad. Excelente, me encantó tu mensaje y muchísimas gracias por participar. La verdad que hacía rato que tenía ganas de tener esta charla. Y me queda una última pregunta nomás que no puedo dejar de hacer, que es, ¿qué es la F de Ítalo Morales F? Esa es la letra inicial de mi segundo apellido, que es Fantoni. O sea, el único, digamos, apellido común es Morales y el resto sí se ve que es de Italia, ¿no? Ítalo, obviamente. Mi segundo nombre es Francesco y Morales es como el criollito. Fantone también es un apellido, en este caso de mi abuelo, que sí era italiano. Como puedes ver, una trayectoria o un historial migratorio interesante. Vaya que sí. Bueno, eso lo voy a dejar tal vez para otro programa donde hablemos de las historias de vida, que seguro que va a ser súper interesante. Así que bueno, con esto sí cierro. Nuevamente, muchísimas gracias, Ítalo. Espero que todos los que estén viendo este video lo disfruten igual que yo haciéndolo. Y bueno, pues estaremos al habla. Dejaré algunos links que fueron nombrados en los comentarios del video. Así que si alguien quiere también hacer alguna consulta, puede también dejar un comentario y estaremos respondiéndola en cuanto nos sea posible. Muchas gracias y hasta pronto.